Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia y hoy me gustaría presentaros Julchen Grünthal, la marginalidad de las historias de internado femeninas. Julchen Grünthal, eine Pensionsgeschichte, fue escrita por Friederike Helene Unga en 1784. La obra data de la época del Vormärz en Alemania, movimiento bajo el cual los escritores escribían de forma muy política. Escribían en contra de la censura, exigían la libertad de cátedra y de prensa y exigían el acceso a la educación para las mujeres. La gente se volvió contra lo soñador y lo errante, típico del romanticismo, y se posicionó por el aquí y ahora, por debatir los problemas actuales del momento. El objetivo ya no era tratar de eludir la censura, sino de luchar abiertamente contra ella, de cambiar esa sociedad y romper con el poder de la Iglesia y las autoridades, ese poder autoritario excesivo, y por eso surgieron tratados políticos y muchas sátiras. Esta obra fue etiquetada dentro del género de la Bildungsroman por autores como, por ejemplo, Birtel Gisela o Barbara Gribnitz, aunque en realidad pertenece a un género aún muy desconocido y poco estudiado, la literatura de internado femenina. Además, fue una obra que, aunque fue brevemente bien recibida por los medios, tuvo una escasa recepción en su momento y cayó pronto en el olvido. Una de las posibles razones puede ser el debate problemático de las mujeres y la autoría que se había iniciado ya en el siglo XVIII. Además de tematizar con una fuerte ironía el papel del género, la educación y la vida social de la mujer en la literatura, rompiendo así los modelos de conducta contemporáneos y retomando las discusiones políticas actuales, lo cual no fue bien recibido por una parte del público conservador. Por eso queremos arrojar de nuevo luz sobre esta obra, pues da testimonio de un examen exhaustivo de la vida social alemana y además refleja el discurso contemporáneo sobre literatura y arte. Asimismo, esta autora crea la historia predecesora que dará lugar a la literatura de internado femenina. Julchen Grünthal establece las bases de este género literario como la obra maestra que comienza el debate sobre el género, sobre el derecho a la educación y el rol social de la mujer en Alemania. La literatura de internado femenina, para hacer un breve resumen sobre ello, es aquella que incluye cualquier texto que en su totalidad o parcialmente represente esta institución, el internado, en su historia y muestre los procesos vitales de las personas, de los protagonistas que en él habitan. El internado simboliza generalmente el leitmotiv de la obra, ya sea total o parcialmente representado, como hemos dicho, es decir, representa la historia, la idea de la frontera, tanto física como ideológica, y la imposición del poder del orden establecido, de la sociedad. En estas obras se escribe sobre uno o varios personajes que afrontan los diversos obstáculos físicos, psíquicos, culturales, sociales e ideológicos que existen en el internado y muestran cómo estas limitaciones o bien acaban con la vida de estas personas o las hacen más fuertes. En esta novela el internado representa la ruptura con la tradición y la acogida a la novedad, el choque generacional entre los valores paternales y los deseos propios femeninos, la entrada de la mujer en la educación y las nuevas modas bajo la influencia francesa que tan populares se harán en el estilo de vida alemán del siglo XVIII. Julchen Grünthal se caracteriza por un discurso de carácter directo. Se pone en escena un debate sobre los internados femeninos y una educación digna para las niñas, y se diferencian dos bandos. Por un lado los hombres, que están en contra, y por otro lado las mujeres, que están a favor y luchan por su derecho. Para apoyar su opinión de que la educación para la mujer es innecesaria y totalmente ridícula, el alguacil Grünthal, el padre de Julchen, cuenta la historia de su hija. Trata los estereotipos sociales del de género del siglo XVIII y muestra la estructura de la propia novela, donde una figura de la narración externa cuenta la historia interna. Con este tono irónico podemos observar el nulo poder de decisión de la mujer en la vida social, cuya historia es únicamente aceptable si es narrada por una voz masculina. Julchen no aparece en la historia principal y solo interviene en las entradas del diario o en las cartas.
La trama marco de la obra no sirve para combinar diferentes narrativas en una sola unidad, sino por el contrario para interrumpir continuamente una historia unificada. A través de discusiones, reflexiones, juicios sobre lo narrado, se dirige la atención repetidamente sobre el principio de la obra o del principio de la obra al final y viceversa. Este efecto se debe a la hermenéutica inherente al texto propia de las características de la novela moderna, que empieza a desarrollarse justo ahora en el siglo XVIII. El narrador se convierte explícitamente en el autor de la historia de su hija. Concretamente, esta ficcionalidad de la historia contada por una voz masculina apunta también, como hemos dicho de nuevo, a la relación problemática entre las mujeres y la autoría literaria. Asimismo, Julchen intenta tomar el control de su historia mediante el diario, pero su padre siempre la interrumpe abruptamente para hablar en primera persona y humillarla por sus actos, sea lo que sea que haya hecho. Por ello se aprecian lagunas y rupturas en las diferentes entradas del diario. Además, los escritos de Julchen son la perversión de un diario convencional, ya que en lugar de escribir para sí misma sus pensamientos, sus anotaciones son en realidad un informe detallado para advertir al padre de todo lo que hace en el internado. De esta forma podemos observar la autoría femenina frustrada dentro de la narrativa interna debido a un control paternal excesivo. Su propia historia no está destinada a ella, sino que debe seguir el camino que su padre desea para ella. Debido a la forma del marco, toda la narrativa interna está en el discurso directo de los personajes de la narrativa externa, de modo que la situación escenificada representa el tema central de la novela en su contexto sociohistórico. La obra presenta una discusión que tuvo lugar en el siglo XVIII sobre el acceso de la mujer a la educación. El viejo Grünthal, el padre de Julchen, se sitúa, como hemos dicho, como oponente de la educación pública para niñas, pues en su opinión lo que dicen aprender no resulta útil para el papel que tienen que llevar a cabo de adultas, es totalmente innecesario. La mujer del pastor Selman, que está al otro lado de la discusión, en la narrativa externa, defiende fervientemente su derecho a la educación y se enfrenta al alguacil señalando su argumento como totalmente despectivo. Pero el alguacil insiste. El camino que espera para su hija y para toda mujer medianamente decente es uno donde haya sido criada en casa y educada bajo el manto de su madre, ya que el matrimonio y la maternidad son la principal y única finalidad de la mujer. De esta forma, la puesta en escena de la trama representa ambas partes del debate sobre el género en los personajes de la novela. Las ideas y planes de Grünthal con respecto a su hija se describen como patriarcales, ya que parten del punto de vista masculino, autoritario, y difieren significativamente de las imágenes de feminidad de las propias figuras femeninas. Esta tendencia es evidente dentro de la narrativa interna. Lo que, en opinión del padre, es la perspectiva de futuro más obvia para su hija, no significa para nada una idea atractiva para ninguno de los personajes femeninos, y en especial para la figura de la madre. Y cito: «Sí, querido hombre», dijo ella besándome, «¿no es una pena que nuestro pequeño ángel se quede enterrado aquí en el pueblo?». Aquí hablan la madre y el padre sobre si deben enviar a Julchen a estudiar al internado. La madre lo desea con todas sus fuerzas, pues desea que salga de ese pequeño pueblo y vea mundo, aprenda en la ciudad y adquiera una educación un poco más refinada. Y el padre, en cambio, está en el otro lado de la discusión y dice que es totalmente innecesario y que no va a aprender nada, aunque al final se deja convencer, se deja persuadir y la mandan al internado. Así pues, todos los personajes femeninos de la obra critican la opinión de Grünthal y, por ende, la visión patriarcal del contexto histórico de la obra en el siglo XVIII. Marianne, por ejemplo, la amiga de la protagonista, es una noble aristócrata que representa todo lo contrario al personaje de Julchen. Tiene una concepción del amor romántico y del matrimonio diferente a la presentada en la novela.
y encarna las características de una joven sensual que disfruta de los mismos placeres y pasatiempos que los hombres. Podemos observar la crítica de la autora en este personaje, ya que al tener esta opinión tan transgresora y no cumple correctamente con su papel de esposa, con su papel de mujer sometida, acaba muriendo sola y agónicamente, porque no es lo que se esperaba de ella. Una vez que Julchen cruza el umbral del hogar paternal y consigue estudiar en el internado en Berlín, comienza a darse cuenta de lo absurda que es la idea prototípica sobre la relación entre los sexos. Y a pesar de la constante lucha del padre por controlar su vida, en el transcurso de la obra vamos observando que gracias a la educación del internado y el paso que eso significa para la libertad de la niña, consigue abandonar por un breve instante estos pensamientos del padre y comienza a pensar por sí misma y decidir qué quiere hacer con su vida. Esta ambivalencia en la novela y en el carácter de Julchen, dividida entre los deseos subjetivos, sus deseos subjetivos femeninos y los valores burgueses representados a través del padre, se refiere a estas diferentes concepciones de los roles de género que se disputaron alrededor del cambio de siglo en el 1800. Podemos observar el rechazo a la moral paterna, que somete al individuo bajo prototipos específicos de género y que se muestra en la psique de Julchen. Una vez abandona su lugar al lado del padre, la joven muestra anhelos que contradicen los valores de su antiguo entorno, como el deseo hacia un hombre o hacia varios hombres, o disfrutar simplemente de un baile de sociedad. Por otro lado, sigue recordando los antiguos conceptos morales de su padre, que le hacen retroceder cuando se compara con ellos en su situación actual. Se desata un conflicto interior entre la felicidad de su padre o su propia libertad como algo insoluble, que crea como resultado un odio hacia sí misma y hacia sus acciones. Este estilo narrativo hace que el lector entre en el mismo conflicto interior y reflexione sobre lo considerado como correcto o incorrecto socialmente y tome parte en este debate sobre el papel social de la mujer. Inmanente a la ficción, la argumentación del padre narrador autoritario carece de poder persuasivo y fracasa por su ridiculez. Es decir, aunque el sistema patriarcal y la perspectiva paternal están dominadas por el omnipresente padre narrador, no se puede controlar el transcurso de la historia ni la vida de las figuras femeninas. Al final de la novela, Julchen acaba reuniéndose con su padre y arrepintiéndose de todo lo que ha hecho y las decisiones que ha tomado por sí misma. Y ahí yace de nuevo la crítica y la sátira bajo un supuesto final feliz, que en realidad nos muestra crudamente que al debate sobre el género aún le queda un largo camino por recorrer, aunque ya se pueden ver los primeros pasos hacia la victoria sobre este derecho femenino a la libertad de pensamiento y de acción. Nuestra conclusión es sin duda que esta obra ha sido injustamente infravalorada, por eso la consideramos dentro de las marginadas. En el momento de su publicación, por haber sido publicada bajo una mano femenina, por eso fue olvidada e ignorada, y lo cual la llevó posteriormente a este lugar marginal donde fue olvidada en el siglo siguiente hasta el día actual, es decir, tuvo una escasa recepción, positiva pero escasa, a finales del siglo XVIII y a partir del siglo XIX hasta el día actual fue totalmente olvidada y enterrada. Se podría decir que es una de las primeras obras alemanas que abre el debate sobre el papel social de la mujer y que discute su derecho a la educación, además de crear las bases para todo un género literario nuevo, la literatura de internado femenina. Julchen Grünthal es una novela muy política, llena de sátira y de pequeños guiños sarcásticos e irónicos al ideal patriarcal europeo del siglo XVIII. Por eso, sin duda, nos muestra el principio de una lucha que aún no ha acabado, la lucha sobre el género. Muchas gracias.